Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como podéis ver aquí en pantalla, ha ganado la segunda opción de la encuesta, porque sois vosotros los que elegís qué directo, amplísima mayoría en esta ocasión, la estrategia de Forex a 5 minutos rentable con Scalping Forex. Así que vamos a hacer justamente este vídeo, una estrategia de Forex para 5 minutos. Bien. A todos los que saludéis por el chat, ahora os voy a saludar, así que os animo, lógicamente, si estáis en el directo pero no usáis el chat, pues no os puedo saludar, pero si queréis que os mencione, pues aprovechad y escribir ahí. Así que Sebastián, buenas desde Chile, manda saludos desde Chile, también José, manda buenos días desde Colombia. Yehan dice buenas tardes desde Venezuela, venezolano en Ecuador. Y Daniel nos manda saludos desde Medellín y dice que está a la expectativa. También saludo a Javier, que manda buenos días. Anuar, que saluda a todos también. Gretel, bienvenido desde Costa Rica en su caso. Eduardo desde Bogotá. Merlin desde Colombia. Bien, saludos a todos los que estáis ya en este directo y vamos ya a ir al grano. Mira, también está saludando Javier y Edwin desde Colombia. Pues bienvenidos a todos y a todas a este nuevo directo y vamos a trabajar justamente lo que ha ganado con una amplísima mayoría. Quería empezar con la pantalla en blanco, pero creo que es más interesante ir directamente al gráfico. Y lo primero que vamos a ver es exactamente cómo funciona la estrategia. Tiene matices, entonces yo voy a explicar a grosso modo, muchos ya conocéis la estrategia, pero le voy a echar un repasito, después ya nos pondremos a operar y a grosso modo os voy a explicar su funcionamiento. Bien. En un gráfico se pueden trazar niveles de soporte como este de aquí y de resistencia como este de aquí. Entonces, como podéis ver en estos dos casos, justamente no ha ido justo a tocar el nivel, sino que ha hecho una pillada, de tal manera que si tenía la gente posicionado el stop loss aquí, les ha hecho saltar y a continuación se ha ido en la dirección. Aquí sucede lo mismo. Los que ya habían puesto el stop loss en este soporte, pues antes de subir, que de momento no ha hecho un impulso largo, pero bueno, ha hecho ya un pequeño impulso, primero ha hecho saltar los stop loss. Entonces por eso la estrategia le llamamos estrategia de trampa. Es código T, una estrategia de trampa. Hace trampa al nivel de soporte o de resistencia, como podéis ver en este caso. Entonces, las trampas tienen una dirección. Estas pueden ser bajistas, como esta de aquí, que parte de una resistencia, si es bajista, o partir de un soporte, y son alcistas. La resistencia siempre es trazada en un alto, y el soporte trazado en un bajo. Entonces, ¿qué hacemos para entrar? Tan simple como tener en cuenta un parámetro básico que lo hacemos, pues mira, ahora ya trazo el nivel de tanto uno como el otro. Bueno, este es aquí arriba. Trazo los niveles, no sé por qué se me borró el de arriba. Ahora tenemos los dos niveles. ¿Qué hacemos? Pues cogemos el Fibonacci para ver si ha penetrado suficiente la pillada al nivel de resistencia que hay aquí arriba en este caso. ¿Qué pido yo que haga? Pues que como mínimo esté entre el 105 y 150. Si está por debajo del 105, considero que ha sido un rebote al nivel, no ha llegado a trampear. Y si ya supera el 150, lógicamente es un movimiento de tendencia, ¿no? Ya si supera esto es que va marcando una tendencia y estaría entrando a contratendencia en caso de tomar. Entonces, este Fibonacci no es con los niveles estándares. Este Fibonacci, si os fijáis, tengo aquí metido el 105 y el 150 y lo marco en verde. Y aquí no estoy usando los niveles estándares que lleva. Utilizo el Fibonacci no para operar con tal
indicador, sino para adaptármelo a mi estrategia como una toma de medidas, ¿no? Porque me baso en parámetros matemáticamente rígidos, ¿no? Soy trader cuantitativo. ¿Qué pasa en el caso de abajo? Que es un caso inverso, es un caso de una trampa alcista sobre un soporte. Pues lo mismo, si os fijáis, por muy poco supera el 105, por lo tanto es válida. ¿Y cuándo entro? Pues con un cambio de color, que tanto en una como otra ha habido cambio de color, sería entrar aquí, en este punto, o en este punto. ¿Hay otro tipo de entrada? Lo hay. Si es un martillo, para entrar bajista sería como este, y para entrar alcista sería como este. Si os fijáis, el cuerpo de la vela martillo tiene que estar en el tercio superior para entrar al alza, o en el tercio inferior para entrar a la baja. ¿Hay más matices? Los hay. Entonces, lo que vamos a hacer es ir operando y viendo cómo va funcionando los otros matices. Por ejemplo, la gestión. Ahora hemos detectado cuál es la manera de entrar, pero una vez estamos dentro, ¿qué hacemos? Pues ahora, cuando encontremos la primera trampa, vamos a ver qué vamos a hacer. Mira, aquí puede haber una primera trampa, está dando trampas muy seguidas, y aquí tenemos una. Es cambio ya de color, por lo tanto ya es la entrada directamente. Ponemos el Fibonacci y comprobamos que ha dado el giro entre el 105 y el 150, ¿no? Sobre este nivel de soporte. Entonces, ¿cómo entramos? Pues para la estrategia de scalping, para entrar de forma de scalping, entramos a mercado. Y yo en este caso pongo un 2%, pero lógicamente es un poco agresivo ir con el 2. Si estáis aprendiendo podéis ir con el 1, con el 0,5, como el 0,3, dependiendo pues de qué seguridad tenéis en la estrategia, si ya tenéis un gran backtest que os avala o cómo está la cosa. Entonces, el stop, pues no voy al extremo enganchado, le doy siempre un poquito de margen y no pongo take profit. Ahora hemos entrado en este punto de aquí y tenemos un stop loss en este otro punto. ¿Qué es lo que hacemos a partir de ahora? Mientras me dé velas a mi favor, como hemos entrado al alza, si no sabéis cómo es aquí buy, hemos entrado al alza, pues mientras me dé velas a mi favor, yo mantengo la operación abierta. Si me da dos velas en contra, cierro, dos, no una, dos velas. En algún vídeo más antiguo trabajé con una sola vela, después ya cuando hice un backtest más grande de la estrategia me di cuenta que daba mejor resultado, era más óptimo trabajar con más holgura, dándole dos velas para cerrar. Vale, vamos a ver, mira, una vela en contra, no cerramos, si me da otra vela en contra ya nos vamos, amplío, ¿veis? Vela negra, ahora vela a favor, una en contra, de momento no cierro porque solo es una, otra a favor, en contra, ahora sí, acaba de juntarse dos velas en mi contra y lo que hago es cerrar. Y podéis ver que llevamos un beneficio de 122 con esta operación. Hemos empezado con un balance de 10.000 y ahora al cerrar la posición, pues tenemos 10.122. Y aquí se va dibujando el trazado. A ver, aprovecho para saludar a los que os habéis sumado a este, a ver dónde me había quedado. Bueno, voy desde abajo. Will Music saluda, saludos David, y hace una pregunta. Ahora mismo te atendo la pregunta, Will. Y si otros tenéis preguntas, las podéis hacer. Fen Bici dice buenas tardes desde España. Max Studio, saludos a todos, manda saludos. Martín, saludo, hola Dave, buen día desde México en este caso. Edwin, desde Colombia, mira, Edwin ya lo había saludado, ahí me había quedado. Vamos a ver la consulta que tiene Will Music y os invito, si tenéis dudas, aprovechad el chat en directo, que es una herramienta muy interesante para que no sea un monólogo, no solo esté yo dando la clase, sino que realmente se resuelvan dudas y podamos hablar.
Alejo también saluda, Arben y Fernando, y también Nelson. Bienvenidos a todos. Bien, lo que dice Will Music es lo siguiente: si la vela del cambio de color es la que da la pillada, ¿es válida la entrada? Sí, entiendo lo que comentas. Es un caso como esta entrada de aquí, que si os fijáis, el cambio de color, la vela que da entrada, el gatillo, es la que está pillando, ningún problema. Puede ser como aquí, que la pillada es 2 velas antes, o 1 vela antes, o 3 velas antes, sí, pero en el caso que tú consultas, así es, Will, o sea que espero que haya resuelto la consulta. También está saludando Juan, Joseflo, que manda saludos desde República Dominicana, y Juan Colmenares, que nos saluda desde Brasil. Bienvenidos a todos y vamos a seguir buscando entradas. Por cierto, aprovecho, si queréis aprender con más profundidad la estrategia, cómo funciona todo el mundo del mercado Forex, el trading en general, y profundizar, os recomiendo que os vayáis a la Academia de Código Trading. Os dejo el link de dicha academia en el chat y también en pantalla cuando el vídeo ya quede colgado. Y ahí tenéis un curso gratuito donde aprenderéis trading paso a paso, partiendo desde cero. Si pulsáis en el link, pues podréis estudiar en la academia. Ya si queréis tener mi mentoría y una formación ya con clases en vivo, incluso clases privadas, tutoría, etcétera, ya tenéis también lo que son las formaciones Pro, Elite y VIP para profundizar más. Y así ya os lo dejo ahí. Por cierto, podéis aprovechar que estamos de Black Friday, y si estáis viendo este vídeo, que aún estáis en el mes de noviembre, si ya lo veis en diferido ya no será válida la promoción, hay la promoción Black Friday. Esta promoción os permite que si adquirís el Pro tenéis un mes gratis extra de aulas virtuales, porque el Pro incluye un mes de aulas, pues tendréis 2 meses. Con el Elite, aparte de los 3 meses que incluye, tendréis otros 2 más, en total 5 meses, y si optáis por las clases VIP, aparte de los 6 meses de aulas virtuales, tendréis 3 de regalo, quedando en total 9 meses de aulas virtuales. Así que del 19 al 30 de noviembre de 2020, si estás viendo este vídeo en estas fechas, puedes aprovechar el Black Friday y la promoción que hacemos. Bien, vamos a continuar buscando otras entradas. Will dice que ya lo ha entendido, me alegro, y vamos a seguir. Después volveré a estar pendiente un poquito más del chat, pero ahora quiero tomar algunas entradas. Por ejemplo, aquí puede haber una entrada, vamos a analizarla, podría ser aquí o podría ser aquí. Entonces, el tema de cuándo trazo, dónde son válidos los niveles de trampa, el tema es el pivot menor, pero a ver, podría estar mucho rato explicando con claridad qué es un pivot, de forma muy resumida para no alargar y dilatar mucho este directo. Si la vela anterior y posterior dejan libre este punto, que como sucede en este caso, es un pivot menor, ¿de acuerdo? Aquí es cambio de color, por cambio de color es el otro tipo de nivel. Entonces, todo lo que son extremos, ¿veis? Aquí hay un nivel, otro nivel. Aquí, como queda libre, es un pivot menor, también es nivel. Aquí también queda libre y es un nivel. Aquí hay otro nivel, otro nivel, otro nivel. Y en los bajos tenemos tenemos un cambio de color, tenemos un pivot, otro pivot, otro pivot aquí, pivot y pivot. Estos serían los niveles válidos desde aquí hacia aquí. Entonces, los he trazado todos. Ya sé que algunos pues a lo mejor no acabáis de entender el tema niveles, y por eso os recomendaría que ya fuerais a dar el curso gratuito si este es vuestro caso. A ver, voy a tomar medida de Fibonacci. Este de aquí seguro que cumple, ¿veis? Está entre el 105 y el 150, y este de arriba no cumple. Por lo tanto, quito el nivel. El de abajo sí. Vamos a tomar, es una compra, ponemos el stop loss con un poco de holgura y no ponemos TP.
margen insuficiente. Vamos a ver por qué me comenta que es una compra y margen insuficiente. Vamos a ver. Ahora ya entró. Tenéis que pensar que al estar en M5, pues las distancias de stop, si no se le da un poco de holgura, puede no dejaros entrar porque la horquilla entre el bid y el as pues sea muy corta. Vamos a ver. Una vela a nuestro favor, otra a nuestro favor, una muy fuerte en nuestra contra y otra en nuestra contra. Pues nos vamos. Cerramos la operación. Mira, a ver, para un poquito. Ha habido velas a favor, pero a la que me da 2 en contra, cierro. ¿Cómo estoy cerrando? Pues con medio stop. No llega a medio stop, pero casi, ¿no? 84 de pérdida. Y cerramos la posición y ahora estamos en 10.038. En el trading no siempre se gana. Es muy importante para aprender a ganar, saber perder, porque nadie es adivino y sabe todo lo que va a suceder. Aquí solo se trata de tener una pequeña ventaja probabilística en el largo plazo y las pérdidas forman parte del trading. Al final, todo trader ganador pasa por momentos muy duros y de pérdidas. Yo he pasado por etapas de grandes drawdowns, momentos realmente duros, pero en el largo plazo lo que se trata es de ser rentable. Entonces, a largo plazo, ganar mucho más de lo que se pierde. Pero la pérdida forma parte del trading. Mira, aquí podemos tener una tercera entrada y después de esta voy a hacer un poco de caso al chat. De momento vamos a por esta y lo mismo, stop loss, pongo 50 pips mínimo para darle un poco de margen y compramos. Es una trampa más grande que la anterior y también nace de un pivot menor. A favor, en contra, a favor, en contra, a favor, en contra, vale. Estas de aquí no me han hecho cerrar porque son una sola vela, una pausita. ¿Cuándo cierro? Cuando ya me da 2 en mi contra, así funciona la estrategia de scalping. Acabamos de ganar 259, el balance lo teníamos en 10.038, cierro esta posición y ahora ya está en 10.297. Ya veis que ganamos, perdimos y ahora hemos recuperado de sobras la pérdida que habíamos tenido. Bien, vamos a ver. Max Studio dice, una pregunta, ¿qué pares recomiendas de Forex e índices para esta estrategia de M5? Pues los que tengan mejor spread. Lógicamente en M5 el spread afecta muchísimo y es muy importante que elijáis pares que os den un spread por debajo de 1. O sea, spreads de 0,5, 0,6, 0,4, que no lleguen a un pip de spread, porque si no, la probabilidad estadística a vuestro favor, si estáis por encima de un pip, no os va a ir nada bien. ¿Qué pares son esos? Pues euro-dólar, libra-dólar, dólar-yen, dólar-franco, australiano-dólar, dólar-cat. Estos 6 son de los que podéis encontrar con mejor spread. Si alguno, vuestro broker, os da un spread muy alto, ahí pues lo podéis descartar. Entonces, eso es lo que os diría en cuanto a spreads. Si queréis mirar los spreads, abrir una cuenta demo y practicar, pues lo podéis hacer. En el caso del Forex Tester, os da, que es el software que estamos usando, os da la opción de cuando seleccionas el par en el que quieres trabajar, en este caso es euro-dólar, pues de poner el swap en corto, en largo, el spread, ¿veis? Aquí están 2 pips de spread, o sea, está puesto bastante malo el spread, y hacerlo lo más parecido posible a lo que tengáis en vuestra cuenta demo. Entonces, a ver qué más. Diana saluda desde Colombia. Alejo comenta si es mejor usar siempre stop loss por si se te va la conexión o cualquier cosa. Claro, el stop loss es principal si no queréis sustos. O sea, se tiene que cortar la pérdida. Puede estar más lejos, menos lejos, pero en algún punto se tiene que cortar. No puede ser que
pueda correr infinito hasta que la cuenta llegue a 0, ¿vale? Arben dice, cuando les bajéis los precios me uno a algún curso. Ok, bueno, el tema de si no podéis llegar a la promoción que hay para este Black Friday, pues el precio es el mismo porque lo que se regalan son meses de aulas. Entonces, lo que comenta Arben, si es, por ejemplo, de Latinoamérica, donde realmente estos precios, claro, visto desde España no son tan caros, pero en Latinoamérica, que sí que lo son, hay las becas. Entonces, el que quiera puede adquirir una beca donde se subvenciona el 50% del curso, aquí en el formulario de solicitud, y los requisitos y las ventajas, ¿no? La principal ventaja es la subvención y se incluye toda la formación completa. Os dejo el chat quiero decir el link de las becas en pantalla, también en el chat. En pantalla os lo dejaré cuando el vídeo ya quede colgado, porque este vídeo después queda colgado. Bien, vamos a seguir buscando entradas alcistas. Esta puede ser una nueva entrada. A este nivel pues no llega a hacer trampa, pero a este de aquí parece que sí. Ponemos el Fibonacci para confirmar si cumple. Sí que cumple y la vamos a tomar. Hacemos esta compra con 50 pips y de momento va a favor. Esta es fuerte en contra. Bueno, ahora una a favor, en contra, a favor. Mientras no me dé dos en contra, como ahora, no cerramos, pero ahora ya sí. Este ha sido un beneficio pequeñito y nada, son 45, cerramos la posición y estamos en 10.342. Si alguien, en lugar de usar esta metodología, quisiera poner un take profit, lo que funciona mejor es buscar el TP a extremo, ¿no? ¿Qué sería? Pues vamos a ver. En esta entrada que acabamos de dar, pues sería poner el take profit aquí. En esta de aquí, pues sería ponerlo aquí arriba. En la anterior, también aquí arriba. Entonces, en caso de que te da dos en contra, cerramos igual. Simplemente es, si corre, pues cortar en un momento el beneficio, ¿no? En un punto. ¿Por qué lo tengo así? Pues porque alguna vez hace una locura y hace un movimiento muy fuerte a favor, donde con un TP estamos cortando el beneficio, en cambio sin el TP puede correr, y como esta forma de operar funciona muy bien haciéndolo de dejarla correr, porque ahí hay alguna operación como esta de aquí que te paga muy bien, pues hace que las estadísticas en el largo plazo sean muy buenas. Bien, vamos a buscar más entradas. Esto de aquí parece que no cumple. No. Esta de aquí no es válida, si os fijáis, no llega al 105, por lo tanto se descarta. Y vamos a ver que estamos en una formación tipo rango, ¿no? Hay un movimiento 1, 2, 3, 4 y ahora ya ha bajado la mitad. Por lo tanto, estamos en una formación tipo rango. ¿Qué hacemos en los casos tipo rango? Pues compramos abajo, vendemos arriba y no hacemos nada en el centro. Así que ahora nos focalizamos en que estamos en un rango y buscamos ese tipo de entradas. Aquí podría haber una entrada, pero el único nivel válido es este, porque aquí no tenemos cambio de color. Si os fijáis, hace una vela negra, pero después no está entre dos blancas, ni esta blanca está entre dos negras. Por lo tanto, como no podemos ir a este punto, no es una entrada. Vamos a continuar. Ahora estaríamos en zona de entrada alcista. Sería aquí para entrar al alza. Vamos a trazar el Fibonacci y vemos que está entre el 105 y el 150. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder aquí? Que si somos muy estrictos, la fuerza, mira, este lado sí, este lado solo tiene una pausa, o sea que sí que tiene fuerza, por lo tanto
aun siendo estrictos, cumple con todos los parámetros. Vamos a poner el stop loss a 50, a ver si me deja ajustar un poco más en esta ocasión. No, claro, al estar en intradiario me pide una distancia mínima de stop. Y mirad el spread cómo nos afecta, qué salto está dando porque tengo puesto spread flotante y esto pues dificulta los beneficios en intradía. Vale, vela a favor, en contra, a favor, a favor, a favor, en contra. Pues aquí nos toca cerrar. Si os fijáis, el problema de la intradía es que entrando aquí, me pone la entrada aquí y ahora cerrando aquí solo es este trocito de aquí. Esto en una temporalidad alta pues tendríamos todo este trozo, pero claro, el spread pues en algunos puntos es muy exagerado y nos toca pues cerrar con un beneficio, ganamos 50, pero con un beneficio más pequeño y eso pues reduce las estadísticas y las probabilidades a nuestro favor. Bien. Si os podéis fijar, hemos ya ido tomando varias entradas, en total ya llevamos 5, un take profit, una pérdida, un take profit, un take profit y bueno, más que take profit, un beneficio, es un cierre parcial, porque aquí no ponemos el take profit como tal. Cuando digo take profit me refería a una ganancia, ¿no? Ganancia, pérdida, ganancia, ganancia, ganancia. Entonces estamos en un 4% de crecimiento de la cuenta y en un momento de rango. ¿Qué estoy utilizando para operar? Pues la plataforma Forex Tester 4, porque lógicamente hoy el mercado euro-dólar está cerrado, estamos en sábado, y para poder hacer esta prueba, que estamos haciéndola en el mes de junio de 2020, hemos empezado pues el día 1, estamos trabajando en junio de este año. Para poder hacerlo estamos en la plataforma Forex Tester, que es un simulador que simula el spread, el swap, las comisiones, lo simula todo igual que el mercado real y es el mejor patio de entrenamiento que conozco. Si lo queréis en una versión demo o adquirirlo, os lo dejo aquí el link en pantalla para cuando el vídeo esté terminado y también en el chat. ¿Y qué tenéis aquí? Pues la opción de tener la versión demo de Forex Tester 4 y la versión demo tiene un mes de data. Entonces, por ejemplo, en M15 con un mes pues puedes operar bastante, pero si ya queréis hacer swing, pues de poco os sirve y además para tener un backtest serio, realmente profundo, un mes es poco relevante y ahí pues ya podríais adquirir una versión como la básica o una suscripción como la estándar o VIP para ya tener todos los mercados. Aunque se llame Forex Tester, tiene muchos más mercados, no solo es para Forex. Vamos a ver si nos quiere dar más entradas. Esta de aquí vamos a medir porque no la veo clara. Veis que supera el 150, por lo tanto queda descartado. Aquí tenemos un inicio de rompimiento de rango, pero cuando nos rompe el rango le damos una última oportunidad, es el último intento. Ya nos está dando un indicio de que puede cambiar, pero como también pensamos que puede ser un engaño, una trampa a los analistas que tienen aquí un nivel relevante y dicen, esto me ha roto, pues le damos esa última oportunidad porque justamente pensamos que el mercado está engañándonos y operamos en esa clave, en clave de que nos está intentando engañar. Lógicamente no siempre acertamos, unas veces acertamos y realmente había un engaño y otras veces no. Vale. Ahí tenemos, ahora el spread es un poco más suave y vamos a ver cómo evoluciona. A nuestro favor, de momento, fuerte en contra, 2 en contra, pues nos vamos. Nos vamos con 34 de pérdida. Si os fijáis, las pérdidas son controladas, Es importante que alejéis un poco el stop trabajando en temporalidades tan bajas, para que no sean pérdidas completas. Si os fijáis, no hemos tenido ningún stop completo. Y es porque le damos bastante margen al stop loss. Bien, ahí hemos tenido, vamos a ver qué comentáis por ahí. A ver. Detroit comenta, hola Dave, tengo 4 meses viendo tu estrategia y me funciona de maravilla. Saludos desde República Dominicana, me alegro mucho que te vaya bien la estrategia
y te animo a que sigas dándole fuerte, mucho backtest y realmente tengas mucha data y mucha seguridad de que te funciona bien. Will le comenta a ver en qué temporalidad la usa. Alejandro dice que ¿cuál sería la diferencia entre trading cuantitativo y trading institucional? A ver, el trading cuantitativo se basa en parámetros matemáticos, entonces es parecido al trading de robots, ¿no? Porque el robot siempre hace un backtest grande para ver si funciona en el pasado antes de ponerlo en el presente. ¿Por qué en los robots está generalizado el uso de trading cuantitativo y nadie hace discrecional? Pues porque el cuantitativo en un robot es muy fácil testear, en cambio un humano, como tiene que dedicar muchas horas a tener varios años en el pasado, pues está muy de moda el discrecional, porque es muy pesado ser trader cuantitativo, porque hacer 10.000 eventos de backtest pues es manual y es poco a poco ir llenando un Excel y es pesado. Entonces, ahí está la diferencia entre cuantitativo y discrecional. Entonces, seas el tipo de trader que seas, el discrecional pues no se basa tanto en el backtest, sino más en la intuición, en pensar que con unos conocimientos y mucha práctica pues vas a poder ganar, pero tampoco es un método tan científico y matemático ni unas estrategias tan rígidas, sino vas basado en intuición. Y tú lo que comentas es el institucional. El institucional pues es el que utilizan las grandes corporaciones, instituciones, ¿no? Fondos de inversión, grandes bancos. Entonces ahí lógicamente se trabaja con el trading más cuantitativo, porque un trader profesional, aparte de mostrar una cuenta con resultados positivos auditados, también lo acompaña de un backtest, porque si tú traes una cuenta de un año, te dirán, vale, y el backtest de los últimos 10 años de esta estrategia, ahí, así es como va más el mundo más profesional, ¿no? Vamos a continuar, esto se confirma el cambio a bajista, y aquí podríamos tener una entrada bajista, porque aunque nos haya entrado otra vez al rango, pues ahora está bajista y es un retroceso, testeando otra vez la zona alta del rango, pero bueno, seguimos pudiendo operar. En todo caso podríamos ver otra vez dualidad, pero bajista está claro que se puede ir en este punto. Ahora es una venta y a 50 aproximadamente ponemos el stop y vamos a ver. Esto es en nuestra contra ahora y esta también. Ahora las velas en contra son las alcistas, porque hemos entrado bajistas, Si os fijáis, el stop loss está aquí arriba y bien. Perdemos 77, no pasa nada. En el trading, para ganar, se tiene que aprender a perder. Aquí hemos perdido y el intradía también es duro, No os penséis. Vale, ahí puede haber una nueva entrada. Vamos a verla. Ya será la número 8. Y esta de aquí parte de un pivot menor y vamos a ver si es válida. Sí, mira, la pillada está entre el 105 y 50 y el cambio de color ha sido ahora. Por lo tanto, también la vamos a tener en consideración. No sé qué me ha hecho aquí. Ahí. Vale. Vamos a entrar a mercado y vuelve a ser una venta en la zona alta del rango. Está rompiendo ya el rango, pero estaríamos en la zona de la última oportunidad. Solo ponemos stop loss y vamos a ver esta cómo va. De momento son velas a favor y muy contundentes, eso es bueno. Y me da 2 en mi contra, si os fijáis, son 2 velas alcistas. Por lo tanto, cerramos con un beneficio de 173 y se suma ese dinero al balance y ahora estamos en 10.454. Ya veis que de profits realmente contundentes llevamos 2, este de aquí y este de aquí. Después ha habido profits pequeñitos y pérdidas pequeñitas. Así es como acostumbra graficar esta estrategia. Los momentos que paga y en los otros momentos pues son TPs, bueno, beneficios pequeños, pérdidas pequeñas y de vez en cuando hay una que corre bastante. Y ahí habéis visto un ejemplo. Si os fijáis podéis ver el spread. Hemos cerrado aquí gráficamente, pero me está cerrando aquí. Cuando estáis viéndome en otros directos trabajando en swing trading, pues ya sabéis que no se visualiza el spread porque está pegadísimo al punto de entrada en una temporalidad como H4 o diario.
o H1, pero claro, ya en M5 se visualiza mucho el spread. DJMax comenta a ver si el Excel lo obtienes cuando tienes el curso. Así es, el Excel y Excels mucho más avanzados, porque son Excels que ya puedes exportar el historial, porque Forex Tester te permite exportar el historial, se genera este Excel, esto lo hace automáticamente Forex Tester, y en la academia, para los alumnos, copiando estos datos a un Excel que también se incluye, ahí pues se sacan muchos parámetros, drawdown máximo, spread, comisiones, todo separado, todo analizado, puedes ordenar, hay gráficos, y bueno, ya son para profundizar más en el análisis cuantitativo. A ver qué más comentáis. Raquel comenta lo siguiente: hola Dave, ¿el horario no se debería tener en cuenta? Sí, es importante tener en cuenta el horario. Entonces, a la hora de hacer un backtest, aquí estamos operando todas las velas, pero a la hora de hacer un backtest, si, por ejemplo, en tu caso dices, mira, yo voy a operar de las 10 horas de la mañana hasta las 14 de la tarde, ¿no? Voy a trabajar este horario. ¿Qué tienes que hacer? Pues delimitar, decir, mira, si este horario es desde aquí hasta aquí, yo me pongo con un indicador que me pinta esta parte, y ya sé que cuando no está pintado no me toca operar, o al revés, pinto la parte que no quiero operar. Entonces, esto es importante a la hora de hacer un backtesting. ¿Cómo sabemos a qué hora hemos tomado entradas? Pues mira, esta última hemos entrado con el botón central, o este símbolo de aquí, el puntero de cruz. Vemos que en la parte baja nos dice que la entrada ha sido a día 2 del 6 del 2020 a las 12:45 de la madrugada. Hemos empezado el día 1 del 6 del 20 a las 15:40, o sea, por la tarde, a primera hora de la tarde, y hemos ido avanzando hasta la noche, y ha sido menos de un día esto, o sea, menos de 24 horas, quiero decir. Ha sido desde las 15:40 hasta las 12, hasta la 1:10 llevamos. Pero sí que ha habido cambio de día, pero son pocas horas, son un horario limitado lo que llevamos, porque en M5 pues hay muchas velas y muchas oportunidades de entrada. Todo tiene sus pros y sus contras. Aquí el spread afecta mucho, pero aquí hay un montón de entradas. O sea, todo esto en un solo mercado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas en un solo mercado en un solo día. A ver qué más comentáis. Mira, Alejo está comentando justamente cuando terminas el ejercicio podrías decir cuántas horas pasaron, y ahí ya lo he dicho, ¿no? Desde las 15:40 hasta la 1. Entonces 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pues 10 horas. Estos son 10 horas para ser exactos. Alejo dice, en real podría hacer el petróleo en M1 para no estar aquí todo el día. Bueno, pero es que en M1, ¿queréis ver el spread de M1? Nos vamos a M1. M1, ahí tenéis M1, y vamos, por ejemplo, a entrar aquí a la baja. En M1 esto sería una entrada bajista, y vamos a ver lo que sucede en M1. O sea, a mí no me sale que la estrategia sea rentable en M1. Para entrar tenemos que poner un stop muy alejado, y esta distancia, si pongo menos, no me va a dejar. Entonces, bueno, me da 2 velas en contra, cierro la posición, y si os fijáis, el spread en esta entrada en cuestión no es tan exagerado, eso depende de la hora del día, pero habrá momentos que tú estarás cerrando aquí y te cerrarán aquí arriba, y pues eso
desvía totalmente las estadísticas. Entonces, o realmente buscas recorridos largos siendo intradía, pero recorridos largos con stops alejados y tal, o se complica muchísimo poder ganar ahí. Entonces, para operar, yo personalmente no me pongo ni en M5, aunque yo tenga backtest de M5 y me dé un resultado positivo, es muy poco, y prefiero estar en temporalidades más altas porque es muy difícil ganar dinero en temporalidades tan bajas. Y estamos hablando que aquí el spread es muy bajo, es por debajo de un pip, pero afecta mucho cuando estás en M1, M5. Yo lo único que opero en vivo es M15, por debajo de M15 no lo recomiendo. Eso no significa que esta estrategia en M5 no funcione bien, pero no me compensa, o sea, estoy más tranquilo en una temporalidad más alta y tampoco es que gane más aquí. Entonces prefiero operar menos tiempo, es hacer swing trading y estar tranquilo. Max vuelve a hablar sobre los pares y dice si son 4. A ver, si es para operar 4 pares, para mí, si fueran solo 2, serían estos dos. Y si en lugar de solo 2 ya queréis 4 pares, el siguiente que más me gusta es dólar-yen y después el dólar franco suizo. Estos serían los 4. Os estoy poniendo en orden, y también los spreads en eurodólar, libra dólar, dólar yen son muy buenos, dólar franco también bastante. Después ya vendría el dólar australiano y finalmente el dólar canadiense, si queréis 6. Si alguien todavía quiere más, pues se puede ir al dólar neozelandés y también al dólar, al euro yen. Estos 8 tienen muy buenos spreads, pero no es que necesitéis 8 pares, y menos en M5. En M5 es imposible darle seguimiento a todo esto, aunque tengáis 8 pantallas o 4 pantallas y pongáis 2 pares en cada pantalla, pero es que es un estrés impresionante estar en M5 dando seguimiento a todo esto. Entonces, para M5 con estos 2 es suficiente. Ya en M15 podéis sumar 2 más y meter, por ejemplo, estos 4. Si ya estáis haciendo swing, podéis hacer 6 o 8. Para H4, pues con 6 es suficiente. Y si ya estáis en diario, podéis seguir todos estos. En D1, pues sí que podríais seguir todos estos. ¿De acuerdo? Bien, espero que os haya parecido interesante este directo y que si os ha gustado, le deis a me gusta. Y también, si os gustan mis contenidos, suscribiros al canal y dad a la campanita, así YouTube os avisa de todos los contenidos y los directos que voy haciendo. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias.